Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Tengo que decir con total convicción y claridad que es un gran gusto que esté con nosotros una persona a la que yo respeto enormemente por su trayectoria. Era directora de precios del INDEC, la profesora Bebacua, que está trabajando en consultoría en la medición de los precios, tiene mucho que ver con el INDEC, pero fundamentalmente respeto su transparencia, su honestidad, su sinceridad, además, un tema que tiene mucha sensibilidad, no solamente en cuanto se refiere a los precios, sino también a lo que significa y repercute todo esto, decir la verdad, para las inversiones, para factores multiplicadores que hacen a la esencia del país. Querida Graciela, te agradezco mucho tu presencia. Hace un tiempo que no venías a Corriente de Pensamiento, pero creo que estás trabajando intensamente, veo tus mediciones, veo las cifras, así que es un gran gusto que esté hoy acá. Un placer estar invitada. Al contrario, todas las veces que sea necesario, porque sé que la verdad resplandece en todo este tema, y creo que al país le viene muy bien eso. Que yo te dejo que vos te expreses con total tranquilidad de lo que estás haciendo, cómo ves la situación, qué crees que tenemos que hacer, porque tiene que ver con todo en definitiva. Tema inflación, no inflación. Totalmente. Lamentablemente hemos perdido la seriedad del Instituto de Estadística, hoy desmantelado, y es así como nosotros empezamos, como otras consultoras, pero a partir de las mentiras del INDEC, a elaborar nuestras propias cifras de inflación, del índice de precios al consumidor, para ser más concreto, ¿no? más técnicamente cierto. Sí, y la verdad es que venimos con muchos años de índices altos y nos hemos quedado sin estadísticas públicas creíbles. Nosotros tenemos para este año acumulado anual de 35% de inflación. ¿Para el año? Sí, abril de este año contra abril del año pasado. Ajá. Abril. 35%. 35%. Queda todavía por delante el aumento de tarifas o el quite de subsidios, que todavía no está totalmente resuelto, pero en estos meses va a impactar en el índice de precios al consumidor. Y bueno, en cuanto al INDEC, yo digo que se profundizó la intervención del INDEC con la salida del nuevo índice de precios, y bueno, a esta hora, en estos días, han pasado desde discontinuar la canasta básica alimentaria y la básica total, desaparecer línea de pobreza e indigencia del calendario y de golpe sacarla del medio como si de un plumazo, como digo yo. Lo de último del PBI, que rehaciendo con la nueva base para atrás, tienen diferencias sustantivas. Se lo dejo en los comentarios a los economistas, ¿no? Pero digo, han desmantelado un instituto de estadística, no solo de técnicos, sino también de indicadores. El sistema estadístico ha quedado Yo sé que estás destrozado. Trabajando intensamente, Graciela, y te digo esto, vos que sos profesora de matemáticas, que está en todo esto. Yo creo que esto le trae consecuencias negativas para el país, porque cuando vos no tenés seguridad en cuanto a las mediciones, no hay inversiones, se teme incluso los salarios, el tema de las paritarias, va a influir un poco en todo esto, ¿no? ¿Y abril ya tenemos cifras oficiales? No, oficiales se dan en estos días. En estos días. ¿Y cuánto calculás? ¿Cuándo mediste vos en dólar? A nosotros nos dio 2,6, venimos de enero con un 6% para
GBA, como digo, Ciudad y Partidos, que es lo que nosotros medimos por el seguimiento del índice de a partir de diciembre del 2006. Y 6 dio enero con alto por el tema de la subida de transporte de combustibles y transporte por turismo, que si le quitamos el transporte de colectivo con la suba hubiera dado un 3,4 en lugar de 6. Yo siempre explico esto porque viene en orden de la aceleración de lo que viene desde el último trimestre del año, es decir, desde octubre del año pasado se nota aceleración. Primero fue alimentos, después en enero más generalizado, y a partir de la salida de la devaluación es como que se ha generalizado en todos los precios. ¿Vos crees que esto es inflación, recesión con inflación? Esta inflación. Perdón. Es decir, vamos a una recesión, el nivel de actividad está bajando, la inflación no está bajando por el momento. ¿Vos crees que no bajó en abril con respecto a enero? Es un enero, mes, febrero, marzo, abril. Sí, en enero, febrero, marzo, abril, marzo están cerca del 3. Sacando esto que dio 6 enero puntualmente y discretamente por el tema del transporte. Pero abril, mayo y junio son meses estacionales más tranquilos, es decir, el segundo trimestre es uno de los más bajos de los 4 trimestres del año y el primero es el más alto. Es decir, abril, mayo, junio, decís vos. Sí. Entonces, yo para decir que se desacelera esperaría por lo menos junio. 2-3 meses más, ¿sí? De hecho, nosotros hacemos un cálculo del núcleo de inflación, que es quitar todo lo que es estacional, es decir, frutas, verduras, indumentaria, turismo, y todo lo que está dentro de las tarifas y muy regulado, como combustibles y cigarrillos. Y desde el octubre del 2013, es decir, desde el año pasado, prácticamente se ha estacionado en un 3,6, 3,7, excepto en abril pasado, que pasamos de, si no me equivoco, cerca de 3%. Es decir, en ese sentido, que es el que marca el índice que le quitamos regulados y estacionales, damos directamente el núcleo de la inflación, es el que nos da un poco la tendencia. Para decir que hay una tendencia hacia la baja, tendríamos que esperar esto que te decía, exacto, 2 meses al menos. Pero el contexto, de junio, diría. Sí, pero faltan terminar de cerrar paritarias. Bueno, eso te iba a preguntar. Las paritarias. Veo que hay un paro allá, otro paro acá, y preocupación incluso por la CGT oficialista, ¿no? Sí, están pidiendo 30-40%, que es más o menos el número que están dando los índices interanuales, ¿no? Es decir, creo que debería frenarse acompañado con el nivel de actividad, pero hay que esperar tarifas y combustibles y etcétera. Querida Graciela, y la inversión prácticamente no se está produciendo de ninguna manera, ¿no? Para empleo genuino, diremos. Yo creo que el gasto público se ha incrementado bastante, pero no solamente imputable al Poder Ejecutivo Nacional. Yo creo que las provincias y los municipios también han incrementado su personal estatal, diremos. Sí, acá hay que tener reglas claras. Mientras no tengamos reglas claras y respeto a las leyes, la verdad es que... Hay leyes buenas pero que no se cumplen, ¿no, Graciela? Exactamente. Si cumpliéramos todos la ley, estaríamos en mejores condiciones. ¿Y cómo es la acción del Parlamento? Porque en realidad el Parlamento tampoco nos está dando oficialismo como oposición, diremos. Tenemos 12 minutos, creo, todavía. De todas maneras, yo al final quiero pedir tu pronóstico con respecto a qué tenemos que hacer para tener un INDEC como el que teníamos en su momento. Pero mientras tanto, seguimos analizando, si querés, este tema. Bueno, digo, me preocupan todas las pobreza, instituciones. Por ejemplo, las mediciones que hizo la Universidad Católica. Nosotros hacemos una medición de canasta básica y básica total. Eso me importa mucho, y la indigencia, ¿no?
No medimos pobreza e indigencia porque descreemos de la encuesta permanente de hogares, que es la de ingresos que permite constatar quiénes están por debajo o por encima de la línea en cuanto a la canasta básica alimentaria. Para una familia de 4 personas se requiere hasta abril 7.525 pesos para comer y tener los servicios básicos en ciudad y partido, es decir, en el Gran Buenos Aires. Esto es simplemente un número de referencia con la canasta que se daba históricamente. Y creemos en las cifras del observatorio de la UCA. Cercanas al 27,5% de pobreza, que con el nivel de subas de inflación que tuvimos en el primer trimestre del año, el primer cuatrimestre, es probable que esa cifra esté un poco por encima. Y lo otro, la indigencia, que ellos también midieron, creo que está en el 5 y pico %, ¿no? Sí, yo confío en las cifras porque el tema del observatorio es que tenían este cálculo previo a la intervención del INDEC y daba similar a los números de INDEC. Ojalá pudiéramos tener cifras ciertas. En realidad, este desmantelamiento del INDEC hizo que, así como nosotros en la academia y otras consultoras pudieron rehacer algún tipo de cálculo aproximado del índice de precios, no es tan sencillo replicar otros indicadores desde fuera de un instituto de estadística. Entonces, eso lleva a tener un agujero negro en la estadística y para la toma de decisiones, porque fundamentalmente hablabas de la inversión y hablábamos de las reglas claras. Si uno no sabe dónde está parado y las estadísticas... ¿Midieron la desocupación también, Graciela? ¿Me diste lo de desocupación? No, es re complicado para... Claro, no es fácil. Complicado el cálculo, sí complicado tener una muestra suficientemente grande de hogares para poder llegar. Y lo que vos decías de Buenos Aires o las mediciones, ¿y en el interior tienen algunas mediciones? Nosotros estamos haciendo lo que se llama proxies de algunas mediciones dentro de las provincias, y lo cierto es que seguimos en el mediano plazo una inflación similar a la que tiene el GBA, que ya venía ocurriendo antes de que desmantelaran el IPC nacional en abril del 2008. Cuando se interviene el INDEC, muchas consultoras usaban el promedio de las provincias que publicaban sus IPCs. Hoy ya quedan muy pocos, es decir, queda, si no me equivoco, San Luis y Ciudad de Buenos Aires, que son las únicas que siguen publicando IPC, pero históricamente San Luis. El que a veces viene y ellos hacen 2 mediciones anuales, el OUMAN de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Semino, con respecto a los jubilados. Sí. Que son 7.200.000 en el país, creo. Y hacen en mayo y en diciembre. Y creo que les resultaba bastante bajo los ingresos que tienen para subsistir, diremos. Totalmente. Para nuestra canasta... Sí. De 2 jubilados con una sola jubilación son pobres porque no alcanzan a tener la capacidad de llegar a fin de mes con alimentos y servicios básicos. Es decir, a nosotros nos da por encima de 3.500 y la 3.500. Jubilación mínima está en 2.700. 2.780 por ahí. Ahora, Graciela, y cuando vos decís exigencias mínimas, nos quedan 8 minutos. ¿Vos te referís a la vivienda, a los medicamentos? Sí, a los básicos. A lo esencial, digamos. Electricidad, transporte, lo que... Y a veces se paga la electricidad sin que haya energía, ¿no? Además. Sin luz. Ahora, yo creo que ha llegado el momento, Graciela, con vos alguna vez hablamos,
el desmantelamiento del INDEC creo que es un daño enorme que le estamos haciendo al país. ¿Ha habido algún proyecto en el Parlamento o en la oposición, diremos, para que esto se termine y se mejore sustancialmente? Yo creo que es con eso estamos creando un daño enorme por el tema que hablábamos hoy de inversiones, factores multiplicadores, para que la gente crea, para que la gente pueda vivir dignamente y saber a qué atenerse incluso, hasta para el cálculo de sus gastos, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer o qué crees vos que hay que hacer para volver a tener un INDEC serio, responsable, objetivo y que diga las cosas tal cual son? Bueno, yo digo siempre en estos últimos tiempos, después de 7 años y que al menos quedan 2 más, o 1 año y medio largo más, que hay que empezar de cero. Yo creo que sí. Hay que empezar de cero. Nosotros, algunos ex técnicos del INDEC, junto con diputados de la oposición, en 2010 estuvimos trabajando, 2011, en un proyecto de ley para un INDEC autónomo, independiente de todo poder político, que aún está, es decir, no llegó a tener suerte en el Parlamento, obviamente. Pero ¿se presentaron los proyectos o no se presentaron? Todos en uno, digamos, todos en uno, en diputados, y después hubo uno en senadores. Hoy sigue vigente en varios de los partidos para volverlo a presentar. Yo digo, la ley de INDEC es una mejora a la ley de INDEC en el sentido más estricto técnico y en el actualizado, ¿no? Y actualizado, porque la ley de creación del INDEC, que data de los 60, en realidad lo único que pasó es que no se cumplió. Claro. Es decir, no es que fuera una mala ley. Claro. Está bien visto y actualizarse y ayornarse a lo que hoy es un instituto de estadísticas oficiales, el nuevo proyecto, pero la verdad es que es un avance, pero la ley de INDEC de creación lo que hizo es no cumplirse a partir de la intervención. Y sabes una cosa, lo que yo digo es que hay que terminar con las intervenciones a los entes autárquicos, a mi criterio. Porque si vos tenés intervenidos y no tiene contralor el interventor, a veces se conforman los entes, creo que hablábamos el otro día, con presidentes, vocales, etcétera. Y bueno, entonces tiene que funcionar mucho mejor. Hay más opiniones, hay más conocimiento, hay más contralor, hay más seriedad en cuanto al tema. Bueno, lo del INDEC ha sido inédito en el mundo, como ellos mismos dicen que es un hito estadístico, todas las últimas presentaciones, es un hito en la historia estadística la intervención del INDEC, porque no hay que olvidarse que no solo no sabemos cuántos pobres, que no es menor el problema, sino que desconfiamos o hemos creído hasta del censo de población, de todos los indicadores que estuvieron elaborados bajo la intervención, con técnicos o sin técnicos idóneos, es decir, con no especialistas, y a eso voy con que hay que empezar de cero, digamos. Claro. Pienso que está bueno ¿En qué forma pensar en los que hay concursos, con concursos, ¿no? Con concursos de exposición de una licitación, incluso concursando a toda la gente que se podía, para que esté la gente más capaz y más seria y más honesta en esto, ¿no? Sí, esto es realmente complicado. Que no se politice el INDEC, ese sería. Es que el problema del INDEC ha sido siempre de esto a partir de la intervención, un problema político-institucional, no ha sido nunca técnico, digamos, no ha sido un problema de metodologías o de otra cosa. Vos sabés, Graciela, que yo cuando me tocó decidir en este aspecto, traté de integrar todos los entes autárquicos, todos los entes descentralizados, digamos. Porque, por lo que te decía, por el contralor que se ejerza,
pero no solamente a nivel nacional, sino en los niveles provinciales también. La mayoría de los entes están intervenidos, y esto creo que causa un daño enorme, y con más razón por encima de todo el tema del INDEC, que es el que señala el camino al cual debe ajustarse la familia, los seres humanos, los empresarios, los sindicalistas, etcétera, todo, ¿no? Que muestra lo que está pasando, digamos, en algunos casos, como en el caso del censo de población o cualquier censo, es una fotografía de lo que pasa, claro, y en el otro es como la película de lo que está pasando. Entonces, eso nos permite ver lo que pasa y encontrar las soluciones, claro, tanto en la gestión política, en la del gobierno, sea nacional, provincial, municipal, como en lo privado. Ahí entran lo que decías, las inversiones o las no inversión, claro, dónde invertir, dónde hay agua potable, dónde tenemos pobreza o indigencia, o dónde está dónde hay aplicar políticas, por ejemplo, de la asignación que tenemos ahora de golpe, sacaron del calendario pobreza e indigencia, no sabemos cuál es la realidad. Ahora yo tengo dos preguntas, tenemos 2 minutos. ¿Es cierta la cifra que yo tengo, por lo menos, no sé si vos coincidís, que hay 1,5 millones de jóvenes que no trabajan ni estudian? ¿Has medido eso? No, nosotros no medimos eso, pero digamos es parte de la investigación del observatorio, sí. Y lo otro es, en esto que nos queda 1 minuto, un poco menos, entonces vos estás convencida, ¿cuál es la solución que hay que darle? Es un concurso y empezar de cero, ¿no? Sí, y que sea un ente totalmente independiente del poder político, digamos, de turno, no importa cuál. De turno, en serio, porque siempre a los ministros, yo recuerdo muchos casos, que a los ministros de Economía, generalmente cuando le daban las cifras no les gustaba que le dijeran la realidad. Y los indicadores oficiales en general marcan lo que está pasando en la gestión, y a veces gusta o no gusta, pero ninguno de ellos, hasta 2007, nadie en la historia ha intervenido en INDEC hasta 2007. Ahora, ¿no? Hasta esa fecha. Exacto. Graciela, te deseo que sigas trabajando como hasta ahora, magníficamente. Seguimos lo que estás haciendo y creemos totalmente en lo que estás haciendo, porque cuando te pusiste a la intervención y adoptaste el criterio de trabajar con tu consultora, te creo que están dando los números que realmente necesitamos saber. Y coincido totalmente con vos en cuanto a empezar de cero, es una cosa seria, objetiva y transparente. Bueno. Te felicito y te deseo todo el éxito del mundo, ¿eh? Además de agradecerte tu presencia hoy en este programa. Un gusto estar aquí. Muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto.
Le agradezco profundamente a la profesora Graciela Bevacqua su presencia en este programa, la seriedad con que plantea los temas, la enorme seriedad y además el trabajo profundo sobre los diversos temas. Creo que a veces no nos damos cuenta del enorme daño que le estamos ocasionando al país con el tema de la intervención de este organismo, que tenía prestigio internacional y que hoy ha caído al último lugar o a un subsuelo inclusive. Esto nos demuestra que los argentinos tendríamos, o mejor dicho, tenemos la obligación de adoptar criterios serios, sinceros, valientes, diciéndole la verdad a la gente. Si al oficialismo le va bien, perfecto. Si a la oposición le va bien, mejor. Pero creo que antes que preocuparnos en discutir el presente y el pasado, yo decía el otro día, vamos a terminar diciendo que la culpa la tiene aquel enfrentamiento de la primera junta de morenistas y saavedristas. Creo que tenemos que pensar en el futuro y, como dijo la profesora Bevacqua, empezar de cero, porque este es un organismo que hace al quehacer general, al bienestar de la población. La sociedad tiene que exigir que se cumpla realmente con esto, que demuestre en qué país estamos viviendo, qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos, cuál es la verdad y cuál es la mentira. Y oficialismo y oposición, antes que preocuparse por las candidaturas, tenemos que decir qué vamos a hacer si somos electos, porque esto es lo que la gente está esperando de nosotros. En síntesis, como decía Ortega, argentinos a las cosas. Dejemos el discurso y vayamos a los hechos. Esta es la obligación y este es el compromiso. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.